Dios les bendiga. Le habla el reverendo Ricardo Girón, pastor maestro. En Panamá, el mes de septiembre, como dije en el inicio de estos episodios, se celebra el mes de la Biblia. Y he querido compartir el Salmo 19, versículos 7 al 14, bajo el tema Las bendiciones de la preciosa palabra de Dios. Y al terminar este Salmo, contemplamos 5 bendiciones de la preciosa palabra de Dios. Hoy esta sexta bendición está relacionada con la experiencia personal del salmista, donde entra un nivel de alabanza y adoración. Y esta sexta bendición está en el versículo 14 del Salmo 19. Y le he puesto libertad de alabanza y adoración. Bajo 2 pensamientos, la libertad de alabanza. La primera parte del Salmo dice, sean gratos los dichos de mi boca. Después de experimentar 5 bendiciones de la palabra de Dios, el salmista expone la manera en que puede dar a conocer estas bendiciones, con el uso del canal conocido por todos nosotros, la boca. Dice el Salmo 89:1, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, en generación haré notoria tu verdad con mi boca. Los efectos internos que causa la palabra de Dios serán revelados con nuestra actitud de alabanza y no de quejanza. Mantener un sistema diario en la lectura de la Biblia será el combustible para nuestras expresiones de alabanza. El salmista desea que sus dichos concuerden con los de Dios. Para ello debemos llenar nuestros pensamientos de los mandamientos del Señor. Así lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. La responsabilidad para poder alabar a Dios con libertad se debe abundar en su palabra. El apóstol Pablo expresa en Colosenses 3:16 que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Intrúyase, dice, y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón. Pero también hay un segundo pensamiento en este salmo, en el versículo 14 del Salmo 19, libertad de adoración. Dice, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Observe que hay 2 nombres de Dios aquí implicados. Roca mía. Tremenda oración es la oración con nombre de Dios, aprendido por medio de su palabra. Observe los Salmos 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud o de mi salvación, mi refugio. Y en el Salmo 42:9 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué estás olvidado de mí? Gloria a Dios, Él es nuestra roca y eso es una actitud de adoración, orando con los nombres de Dios. Dice un comentarista de la siguiente forma, David llama a Dios mi roca mía, y este es un epíteto que alude a las características naturales de Palestina, donde las rocas escarpadas y casi inaccesibles dan protección al fugitivo. Como David había hallado frecuentemente en el tiempo en que Saúl estuvo persiguiéndolo allá en 1 Samuel capítulo 24, lo puede leer. Pero mientras David se refugia en las rocas, él puso su esperanza no en su inaccesibilidad, sino en Dios el Señor, la roca espiritual eterna. La adoración usando la palabra de Dios se para con fe en la roca firme. Nos volvemos estables para permanecer en sus caminos. Hoy, en medio de los cambios que está atravesando la sociedad, pon en marcha la adoración aprendida por la experiencia encontrada en la palabra de Dios. Pararse en la roca de Jesús es seguridad completa, pero también nos da otro nombre de Dios en su adoración, Redentor mío. La adoración te lleva a una relación personal con el Señor. Tal relación lo dijo el patriarca Job cuando expresó allá en su libro 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. La Biblia de estudio, palabra clave, dice en términos teológicos, esta palabra es usada para expresar la acción de Dios al rescatar a una persona de la muerte espiritual.
La experiencia del salmista son las leyes y decretos del Señor. Lo preparó para proclamar a Dios como un redentor. El profeta Isaías menciona mucho a Dios como redentor de Israel. Uno de sus menciones está en Isaías 48:17. Así dice Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andes. Qué interesante, hermanos, orar con los nombres de Dios aprendido por la palabra. Todos los nombres de Dios no son nombres que ha dado algún estudioso bíblico, algún comentarista o algún predicador. Todos los nombres de Dios, agárrese de ellos porque todos salen de la palabra de Dios, de su decreto, de su mandamiento. Y fueron experiencias que obtuvieron los escritores o los patriarcas o los personajes bíblicos en su momento y usaron, y vino una revelación de los nombres de Dios para diferentes situaciones. Durante semanas hemos caminado por el Salmo 19, contemplando las bendiciones de la preciosa palabra de Dios. Vimos su ley perfecta, igual su testimonio fiel. Vimos los mandamientos rectos, además de su precepto puro y su juicio justo. Somos responsables al volver a las reuniones presenciales, de llevar la Biblia, darle su lugar de prominencia con la alabanza y adoración en los cultos, que al abrirla a la hora de la exposición de la predicación de la palabra, darle lugar a la preciosa palabra de Dios, que ella cobre el lugar prominente en este espacio de tiempo que se ha tenido. Lleve la Biblia, ábrala, subráyela, y ahí está el alimento diario de la palabra de Dios. Todos los días, no solamente un mes, es el mes de la Biblia. Todos los días. El Salmo 19 es conocido como el salmo más largo de la Biblia, usado para memorizar, escrito por el salmista. Hay 8 estrofas, 8 versículos divididos, y sabemos, creo que di esto en el episodio inicial. Pero hay un testimonio que yo quiero que ustedes escuchen de uno de los libros que he leído, fuente del libro, Susurro. Ahí van a encontrar el escritor de este libro, nos da un testimonio, y el testimonio es el milagro de recitar el Salmo 119. Lo puede escuchar con la voz de mi hija mayor, Mabel Girón, y ahí está, y que se goce con este testimonio. Más profundo que la corteza. Con solo 28 años, Denny McNabb sufrió una arritmia cardíaca. Le practicaron resucitación, pero los 10 minutos que pasó sin oxígeno causaron daño cerebral irreparable. El director adjunto de East Central Illinois Campus Life perdió la memoria y con ello su historia y su personalidad. Denny salió del coma 30 días después, pero no reconocía ni a su familia ni a sus amigos. Repetía la misma pregunta una y otra vez, y su cerebro parecía de teflón, nada le quedaba pegado. Mi amigo y padre espiritual Dick Ford tenía una cita fijada con Denny el día de su ataque cardíaco. La cita se convirtió en meses de visitas al hospital y en angustiosas preguntas, entre las cuales la principal era: ¿cómo permitió Dios que sucediera esto? Un día Dick descargó su frustración contra un ascensor del hospital y casi se rompe la mano. Fue entonces que oyó el suave susurro de Dios: Dick, puedo con cualquier pregunta que me hagas, pero tu marco de referencia no es lo suficientemente grande como para que entiendas la respuesta. Buscamos indagar, ir más profundo con esas preguntas difíciles cuando exploramos el lenguaje del dolor. Pero vale la pena citar algo que dijo C.S. Lewis. ¿Puede un mortal formular preguntas para las que Dios no tenga respuestas? Supongo que sí, sin problemas, pienso yo. Todas las preguntas insensatas carecen de respuesta. ¿Cuántas horas hay en un kilómetro? El amarillo, ¿es cuadrado o redondo? Tal vez la mitad de lo que preguntemos, la mitad de nuestros grandes problemas teológicos y metafísicos sea de ese tipo. Creo que lo que Lewis quería decir
es que nuestras preguntas muchas veces son erróneas porque se basan en un marco de referencia muy pequeño. Ni tú ni yo tenemos la inteligencia suficiente como para formular las preguntas correctas, puesto que nuestro pensamiento está dentro de las categorías finitas. Unos 6 meses después del ataque cardíaco, Dick estaba visitando a Denny en el hospital y de repente, tal vez movido por el espíritu, le dijo: Denny, ¿recuerdas esto? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, y allí se detuvo. Denny, que no podía recordar nada, quedó con la mirada fija en la lejanía y luego completó la oración: para que si creo en Él, no me muera. Dick casi no podía creer lo que oía y le dijo: ¿recuerdas esto? Y empezó a cantar: Cristo me ama, bien lo sé, su palabra. Y Denny siguió cantando sin desafinar hasta el final. Dick empezó a llorar en aquella habitación hospitalaria. El Señor le estaba enseñando una verdad sencilla pero profunda. El espíritu del ser humano es más profundo que la corteza cerebral. Y aunque la corteza cerebral esté dañada, el Espíritu de Dios igual puede estar en comunión con nosotros. Tal vez eso dijera el autor de Hebreos: más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del espíritu y del alma, hasta la médula de los huesos. Hace casi 2 décadas, Dick estaba contando esta historia durante un servicio en la capilla del seminario teológico Gordon Caldwell. Cuando terminó el servicio, un joven seminarista se le acercó corriendo y le dijo: soy pasante en una iglesia local y esta semana me enviaron a un hogar de ancianos a ver una tal señora Fredericks. La señora Fredericks tenía más de 90 años y sufría de demencia grave. Permanecía acostada en la cama, mirando la pared durante horas y horas, balbuceando sílabas sin sentido. Así la encontró el seminarista cuando fue a visitarla. Por mucho que intentó conversar con ella, nada parecía hacer que recobrara la conciencia, por lo que el seminarista le dijo que oraría y luego se iría. Pero entonces la señora Frederick se volteó y dijo: jovencito, antes de que se vaya, quiero decirle algo. Y empezó a citar el Salmo 119, el más largo de la Biblia. El joven enseguida lo buscó en su Biblia para seguirla. La señora Fredericks dijo los 176 versículos, palabra por palabra, y luego volvió a echarse de un lado para seguir balbuceando. No entiendo del todo por qué Denny sufrió un ataque al corazón con poco más de 20 años, o por qué la señora Fredericks sufría de demencia con más de 90. Y no vamos a evitar aquí el lenguaje del dolor. Es un lenguaje difícil de discernir. Pero Jesús conocía el lenguaje de los corazones quebrantados. Volveremos al tema del dolor, pero en este momento quiero centrarme en esto. Aunque jamás lleguemos a lo más profundo de la Biblia sí llega a lo más hondo de nosotros. Penetra el alma y el espíritu, penetra hasta la médula de los huesos, y como si fuera una ecografía espiritual, revela los pensamientos y actitudes del corazón. La palabra de Dios es más extensa que la memoria más eficaz y es más fuerte que la imaginación más dinámica. También es más profunda que la corteza del cerebro. Tenemos que hacer lo mismo que el salmista. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Si usted todavía no ha tenido la palabra de Dios como centro de su vida y de su corazón, ahí es donde está. Solo diga: Señor Jesús, yo quiero seguir tu palabra. Quiero conocer tu palabra para crecer y cambiar. Ven a mi corazón y te doy las gracias por tu amor. Amén. Que el Señor le bendiga. Dios es bueno.